Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bendiciones para toda la gente conectada a esta página Tribu de Profetas. Dios les bendiga. Estamos en vivo desde Villa Carmela, provincia de Tucumán, del Ministerio del Pescador. Así que en este día lunes, comenzando esta semana, se va noviembre, ¿eh? Ya estamos entrando en una nueva semana y se nos va pronto el mes, un mes lleno de actividades, lleno de compromisos. Gracias a Dios. Vamos a estar viajando a Santiago del Estero el viernes 24, 25 y 26. Vamos a estar ahí compartiendo con los siervos de Dios de allí de la provincia de Santiago, con el pastor Julián, la pastora Fabiola. Vamos a pasar un tiempo hermoso. Dios les bendiga a todos. Desde donde nos están viendo, desde donde están participando de esta transmisión. Estamos en vivo, son las 11 y unos cuantitos minutos, creo que 11 y 3 minutos. Así que estamos en vivo y en directo, acá estamos con mi esposa compartiendo este programa llamado La Hora Profética. ¿Cómo estás? Dios le bendiga grandemente a cada uno de los que están ahí conectándose. Dios te bendiga, querida Fátima Reyes, ella siempre ahí, fiel al canal. Dios lo bendiga grandemente y bueno, que este sea un tiempo precioso para que podamos compartir juntos la palabra que el Señor nos ha entregado para el día de hoy. Tenemos la posibilidad de transmitir también por YouTube, pero no lo estamos haciendo todavía. Tenemos que hacer algunas pruebas. Dice, una de las recomendaciones de YouTube es que hagamos videos de prueba para que vea cómo sale, ¿sí? Hasta que se vaya acomodando, se configure todo. Por eso solamente estamos por la página Tribu de Profeta. Pero más adelante vamos a estar por el canal de YouTube y por la cuenta. Así que vamos a ir creciendo, nos vamos a ir expandiendo. Saluda a Mónica Fernández, buenas noches, profeta, que Dios le bendiga. Mónica, Dios te bendiga, te esperamos mañana en la Escuela Esdras. Mañana a 7 de la tarde tenemos la Escuela Esdras con dos enseñanzas. Una primera parte bíblica y una segunda que es la Escuela Profética que hemos recibido nosotros desde CMM, Cumbre Mundial de los Milagros, donde ya nos han entregado los diplomas del primer nivel. Bueno, ese nivel lo estamos dando porque ese nivel lo cursamos. Así que mañana nos vemos ahí en la Escuela Esdras y la Escuela Profética Tribu de Profetas. Aquí estamos listos para compartir una enseñanza, para impartir, pero siempre nos tomamos un tiempito para que la gente se conecte. Por eso ahí dice mi esposa, compartan, envíen para que todos se vayan conectando. Así que ya se va a sumar más gente, ya un ratito más ya se sigue sumando y vamos a estar compartiendo. ¿Qué tal estuvo tu día? Hoy anduviste de visitas por Lule. Así es, he vuelto otra vez a esa tierra tan hermosa, tan bella. La verdad, fui enviada por el Señor a ese lugar y fue de mucha bendición volverme a encontrar después de años que no veía a mi gente querida. Así que bueno, la verdad que fue algo muy hermoso porque estaba cansada, salía de trabajar, pero el cansancio se fue porque cuando el Señor te manda a hacer algo, no tenemos cansancio. La profeta Elsa, Dios te bendiga, mi amada, saludos desde La Pampa. Bendiciones, bendiciones, ahí está conectado La Pampa, ya se va a conectar Santiago del Estero también, porque vamos a ir anunciando sobre la cruzada evangelística que vamos a tener ahí. Así que nos vamos como evangelistas ahora a trabajar junto al pastor Julián, a la pastora Fabiola y a la iglesia que tiene allí. El pastor está creciendo, tiene un nuevo anexo, una nueva casa en un barrio que se llama Santa Catalina, creo, y también nos van a llevar ahí a predicar, a compartir con los hermanos, que es lo que más nos importa, es conocer, abrazar, bendecir, compartir algo lindo, es lo más importante. Así que saludos, bendiciones para los dos, dice la profeta Elsa Lobato, desde La Pampa, muchas bendiciones. Le queda lindo el pelo suelto, dice Fátima, mi amada. Ahí está mi mami. Mami, Dios te bendiga. Mi mami de Lules, Gladys Bordón. Te amo, ma. Se quedó vos estás viendo ahí. Yo lo estoy buscando ahí y no la encuentro. Yo esperando que aparezca la mami y pensaba que era mi suegra.
porque ella, mami, un montón de mami tiene, como mami, mi suegra, ¿no? En este momento ya me hubiese caído desmayado, se aparece mi suegra por ahí. No, ella es mi mamá, la mamá verdad espiritual. que es una mamá espiritual, una profeta del Señor, que siempre estuvo orando. Nos conocemos hace 20 años y estamos ella de 10 años exactamente. Ahí está Adriana también de lunes, Adriana querida. Besos, besos, besos grandes. Qué lindo, qué hermoso verdaderamente el Señor. Me llena de gozo, le decía a mi esposo, porque veo gente mía conectada y digo yo, wow, Señor, cómo hacer las cosas de lindo. Así que bueno, feliz de verlas a todas ahí, siempre esperando una palabra y un mensaje, ¿no? Amén. Anoche tuvimos la presencia de dos seguidoras de las transmisiones. Estuvieron con nosotros Mariana y Carolina, que vinieron en persona a la reunión. Bueno, Mariana ya había venido una vez, la segunda vez que viene, pero Carolina la primera vez. Bueno, me conocía a mí de muchos años cuando era chiquita, solía venir a hacer gimnasia acá y vuelve ya una mujer y con sobre todo por palabra de Dios, ya no por gimnasia ni nada, sino por escuchar la palabra de Dios. Y nos quedamos anoche ahí conversando, tomando unos mates. Y bueno, seguramente en algún momento se va a conectar a veces Mariana por cuestiones de tiempo. Mariana. Apareció Mariana, ¿viste? Hablando de Mariana, es que a mí me aparece tarde acá, a ella le aparece primero. Así que ahí estamos hablando de vos, Mariana, así que si te ardía el oído, estamos hablando de vos, que anoche estuviste, pasamos un lindo tiempo, nos reímos. Y bueno, espero que puedan volver, ¿eh? Y esas son la gente que se está acercando a través de la transmisión. Estamos haciendo el buen uso de las redes sociales, porque hay quienes dicen que las redes sociales te acercan a los que están lejos y después también está que te aleja a los que están cerca, ¿no? Porque hay gente que por las redes sociales no habla con nadie, están en la mesa almorzando, cenando con las redes sociales y te aleja de los que están cerca y te acerca a los que están lejos. Nosotros estamos haciendo un buen uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque está acercando a gente que estaba lejos, no solo a la distancia, sino gente que hace mucho tiempo que no se veía, que no se encontraban. Las redes sociales bien usadas son una bendición. Realmente estamos haciendo un trabajo de pescadores de alma. Amén, amén. Tenemos un mensaje hoy, tenemos un tema, y yo creo que ya podríamos largarlo, porque ya tenemos gente, y seguramente los que no lo escuchen en vivo lo escucharán en diferido. Y es el tema del llamado de Dios. Hoy queremos hablar acerca del llamamiento. ¿Cómo saber si sos llamado? Primero que tenés que saber es que hay 3 llamados. Dios llama 3 veces, ¿sí? Es como que golpee 3 veces la puerta. Y cada llamado es un tiempo, es una temporada en nuestra vida. No tenemos que confundir el primer llamado con el segundo y con el tercero. Son 3 y siempre van en ese orden. 1, 2 y 3. No puede ser 3, 2, 1 ni 2, 3, 1. No, tiene que ser 1, 2 y 3. Así que vos decís 1, 2 y 3. Así llama Dios. Dios llama de 3 maneras. Y hoy quiero hablarte de ese llamado, especialmente el llamado 2, el del medio. Ese es el llamado quizás más importante. Es el llamado que transforma pero profundamente tu vida, ¿sí? Así que sobre eso queremos hablar. Vamos a activar la grabadora. Estamos ya en vivo por el programa La Hora Profética, por la página La Tribu de Profetas. Queremos hablar del llamado de Dios. En realidad el llamado comprende 3 etapas del llamado. Y te lo digo para que no estés preguntando, pero no dice cuáles son los llamados. Bueno, no seas impaciente. No me tienen paciencia, esperen un poquito, ¿sí? El primer llamado de Dios es el llamado a la salvación. Cuando Él te llama del mundo, pecador, ¿sí? Y te salva, te perdona, transforma tu vida. Es el primer llamado. El segundo llamado es cuando Él te llama al ministerio, cuando Él te llama a servicio, ¿no? Es el llamado, como le llama el apóstol Pablo, la buena profesión, ¿no? Cuando Dios te dice, es tiempo de encargarte una tarea, tienes una misión y vos te convertís, ya no solo sos hijo de Dios. El primer llamado te convierte en un hijo de Dios, el segundo te convierte en un siervo de Dios. Sos un hijo que sirve. Y ese es el llamado más lindo que hay. Y el tercero es el supremo llamamiento, es cuando Dios te llama a su presencia para darte el galardón, para recompensar tus obras.
Eso es cuando te lleva al cielo, cuando te mueres o cuando venga Cristo. Ese es el tercer llamado con el sonido de trompeta. Es el último llamado, es la última llamada de medianoche, cuando el Señor te saca del mundo y te lleva al cielo y te recompensa por todo lo que has hecho. Vienen las coronas, vienen los premios, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero vamos a hablar, vamos por parte. Vamos con el primer llamado. ¿Qué nos dice Oseas capítulo 11 y versículo 1, profeta? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí tenés el primer llamado. Cuando Israel era un muchacho, ¿viste los muchachos que son inquietos, que van de un lado para otro, aventuras por aquí, aventuras por allá? Dice que Dios ya lo había amado. Dios ya había escogido a Israel desde antes que se llamara Israel, porque Israel viene del nombre Jacob, pero todo comenzó en Abraham, ¿no? Y Abraham no era Israel, Abraham era el abuelo de Israel. Pero Dios había escogido. Dios ya lo tenía ahí planeado todo lo que iba a hacer con ese pueblo que ni siquiera había aparecido como pueblo. Era uno, dice el profeta Isaías, cuando Abraham era tan solo uno, yo lo llamé y lo multipliqué y lo bendije. Israel comenzó con una persona. Esa persona se llamó Abraham. Ese fue el primero de la nación. Todo empieza con uno. Dice que 1000 kilómetros y 1.000.000 de kilómetros empieza con un paso. El primer paso de Dios para crear la nación de Israel fue llamar a Abraham. Por eso tenemos ahí Génesis capítulo 12 y eso es lo que vamos a leer, cómo Dios comienza el llamado y después te explico cómo se aplica esto a la salvación. Cómo Dios comienza a llevar a cabo lo que ya tenía planeado. Dios no hizo nada así sobre la marcha. Dios no improvisa. Dios planea. Dios planea. Y mira lo que pasó con Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:1? Pero yo Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La salvación. Y bueno, mi esposa tiene que contar algo. A ella le tocó esa palabra, Dios un día la llamó, creo que estabas en el baño cuando te dijo esa palabra, pero lo de ella, Dios usó esa palabra para el segundo llamado, la usó para el llamado al ministerio, la tuvo que sacar de su casa, ¿no? ¿Cómo fue esa ocasión que Dios te llamó? Sí. Que te dijo, sal de tu casa. Cuando el Señor me da la palabra y el Señor me dice, yo te saco de tu tierra y de tu parentela y te llevo a la tierra donde yo te mostraré. En aquel entonces yo estaba congregando allá en Lules y estaba trabajando fuertemente allá y bueno, estaba pasando por momentos muy, muy complicados, muy difíciles, tenía muchas luchas, había salido de una gran depresión y bueno, el Señor comenzó a llamarme en cuanto a mi llamado. Y recuerdo que cuando el Señor me dio esa palabra, yo estaba en el baño y dije, Señor, y yo estaba en el baño casualmente tirada en el piso y orando, porque en el único lugar a donde yo podía orar en ese momento era en el baño, porque de loca no me bajaban. Y creo que eso era lo más suave, de lo cual yo en ese momento, toda mi familia se había levantado en contra de lo que yo hacía. No entendía, era como que para ellos yo no estaba haciendo lo correcto. Pero bueno, en aquel momento cuando el Señor me da esa palabra, yo dije, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que lo vas a hacer. Y recuerdo que yo estaba trabajando a la mañana cuidando, siendo niñera y aparte trabajaba con la peluquería y me debían como 3 meses o 2 meses de niñera y bueno, y tenía esa plata ahí como que no la necesitaba, entonces como que estaba ahí guardada. Pero yo nunca supe que era para eso. Por eso es que el Señor hace las cosas y las hace perfectamente. En ese mismo momento yo estaba conversando con una amiga de Lules y mi amiga me manda una dirección con un teléfono y me dice, este es un departamento, tenés que venir a verlo. Entonces yo comencé a orar y el Señor fue abriendo los caminos, fue abriendo puertas, llegué a hablar con esta persona que alquilaba el departamento y fue todo de Dios. Porque así como el Señor dijo, yo te saco. El Señor me sacó en aquel momento. Yo tenía el dinero, la primera y la segunda, los 2 meses juntos para poder pagar el alquiler.
Y recuerdo que fue algo extraordinario porque lo que yo viví fue un desprendimiento de que el Señor lo que hizo es cortar el cordón umbilical de mis padres y pude comenzar el camino del llamado de Dios. Qué tremendo. Cortar, esa es la palabra. Cuando Dios te llama por primera vez, corta lo que tenías que ver con el mundo. Por eso dice Oseas 11:1 de Egipto. Egipto en la Biblia siempre tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la esclavitud, porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros sin Dios éramos todos esclavos, todo era Egipto. Y de ahí nos llamó. Y mira cómo dice, llamé a mi hijo. Ya él nos veía como hijo, aunque nosotros éramos esclavos, pero íbamos a ser hijos de Dios. Ese es el primer llamamiento. Todos los que están, la mayoría de los que están viendo, pasaron por ese llamamiento. ¿Cómo te llamó Dios de Egipto? Bueno, algunos en una campaña evangelística, otros llegó alguien a tu casa, o a través de un pariente, o tal vez tu hijo llegó primero, después llegaste vos, o llegó tu esposo, llegó tu padre, tu madre, y te llevaron a la iglesia, o el caso mío que fue personal con Jesús, como el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal, de tú a tú, diferentes maneras, pero en síntesis, te llama a salvación, te saca de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el primer llamado, y todos hemos pasado por ese llamado, si no, no habría un segundo llamado. En ese primer llamado es cuando Dios te hace conocer la palabra, te hace conocer gente nueva, cuando te bautizas en las aguas, participas de la cena del Señor, da tus primeros pasos y Él te va presentando a la familia. Vos eras un huérfano, vos vivías ahí, de aquí para allá, probando aquí, probando allá. Dios te saca de ese lugar y te presenta una familia, te planta en un lugar y te presenta a tus padres espirituales, te presenta a tus hermanos y comenzás a crecer, te enseñan a leer la Biblia, te enseñan a orar, te enseñan a adorar y comenzás a sentirte que estás en casa. Eso es el primer llamado. Cuando eras muchacho yo lo amé. ¿Por qué te llamó Dios? Porque te amaba. Te escogió del medio de la esclavitud, te sacó. Abraham vivía en esclavitud porque dice que él venía de una tierra muy idólatra, muy pagana, pero totalmente lejos de la voluntad de Dios. Dios no quería, no es que Dios no podía, Dios puede hacer lo que quiere. No quería Dios, no era su voluntad levantar a Abraham desde la tierra donde él estaba sentado. Él necesitaba sacarlo porque él le quería dar una tierra. Como la tierra no podía venir a Abraham, Abraham tenía que ir a la tierra, entonces lo saca de ahí. Y lo saca de la parentela. Porque a mí Dios no me sacó de mi casa para convertirme, me convirtió en medio de los musulmanes. Me convirtió en medio de gente que cuando llega la fiesta de los musulmanes, hacían fiesta musulmana. Cuando era Día de los Santos, honraban a los santos. Hay un entrevero acá, una cosa que vos no sabés ni para dónde correr. Estaba una foto de Mahoma en un lado y tenía la foto de la Virgen María y San Jorge por allá y el Esperito por otro lado. Era una cosa de loco. Era un sincretismo religioso para romperse la cabeza. Y yo estaba ahí como ateo. Si faltaba algo, faltaba un ateo. Ahí estaba yo. Pero Dios ahí, en medio de ese tumulto, ese entrevero, Dios me salvó. Dios me sacó de la esclavitud. Porque aunque no era creyente, ni en la Virgen, ni en Alá, ni en nadie, era esclavo de la incredulidad, era esclavo del pecado. Y esa es la primera salvación, el primer llamado, se llama el llamado de salvación. Después lo vamos a fortalecer a eso y lo vamos a fundamentar con este pasaje de Romanos 8:28, pero ahí mi esposa tiene algo ahí para compartir, así que bueno, ¿qué tenés ahí para compartir? Amén. Mi primer llamado fue cuando a mí me gustaba que me tiren las cartas. Y me gustaba ir a todos esos lugares a donde te decían, allá hay una persona que te va a hacer una evidencia, te va a mirar el futuro, el pasado, el presente, te va a ayudar y qué sé yo y qué sé cuánto. Conclusión, yo llegaba a ese lugar y me desilusionaba, porque llegaba ahí profeta y las personas que estaban me decían, no, a vos no te podemos tirar las cartas. ¿Y por qué no me pueden tirar? Porque no sé, hay algo que te rodea, algo blanco que te rodea y que no nos permite que podamos leerte las cartas y que, bueno, ni siquiera me mentían, o sea, me decían la verdad. Pasaba el tiempo y verdaderamente conociendo a una gente,
Y estas personas eran umbandistas. Yo no sabía qué lo que era. Parece que aparentemente esa religión comenzó en ese momento a ser fuerte. Y cuando yo estuve en ese lugar, el Señor me mostró muchas cosas. En 6 meses de estar ahí pasé muchas cosas, pero yo entendía que yo tenía un llamado y que sabía que era de Dios. Yo era súper católica. Creía en todos los santos, en todo. Era súper idólatra. Recuerdo que cuando el Señor se encontró conmigo, me dio esta palabra. ¿Y por qué me la dio? Porque yo estaba pasando un momento muy difícil, muy terrible, que nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada. Porque cuando los médicos te dicen no hay una salida, nosotros acudimos a curanderos, acudimos a los que tiran carta, acudimos a donde nos digan. Nosotros creemos en eso, pero eso es mentira, porque son mentiras del diablo y porque son personas que si no se arrepienten sabemos cuál va a ser su fin. Y mi primer llamado fue desde ahí. Dios me sacó de ahí. Yo era una persona que tenía visiones sin saber ni entender qué es lo que eran, y este pai umbanda no le convenía que yo esté en ese lugar porque Dios me revelaba cosas y yo era como que les hablaba a la gente. Y la palabra que el Señor me dio cuando empecé a conocer de Cristo, porque prendo la tele, profeta, y hago con el control remoto y digo, uy, los pastores estos, los evangelistas. ¿Por qué? Porque yo venía de una mitad de familia católica y mitad de familia evangelista. Y mis padres siempre me decían, no vayas a querer escuchar lo que dicen tus tíos porque son evangelistas, porque tienen otra religión, que de acá, que de allá, igual. Y yo recuerdo que dije, uy, los evangelistas. Y ese pastor que estaba hablando comenzó a hablar y yo sentí lo mismo que acabo de sentir en este momento. Descender la presencia del Espíritu Santo. Sentía un fuego que me rodeaba. Y nunca me pude olvidar, porque cada vez que hablo, el Espíritu Santo está, como diciéndome, aquí estoy presente, aquí estoy contigo. ¿Y sabes qué? El Señor me dio Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra fue algo que talló mi vida, mi corazón, y la verdad que lloré tanto, caí de rodillas, y allí es como comenzó mi primer llamado, creyendo en Él. Qué bueno. Bueno, tenemos un tiempito para saludar. Tenemos gente conectada, se sumaron más. Ahí está Caro. Caro Nadal, es Caro que vino anoche. Sí. Saludos, bendiciones, dice. Buenas noches, Chloe y Ale. Bendiciones para todos. Alguien más está ahí arriba, pero no lo veo yo. Hay alguien ahí que está, dice bendiciones infinitas. La profeta se le está cortando la señal de la Pampa. Sí. Está Mariana también, ¿no? Apareció Mariana y dice, acá estoy. Mar Brizuela. Buenas noches, mis profetas amados. Dios te bendiga, Mariana. Ahí está conectada, ya están conectadas, ¿viste? Sí van a aparecer, ¿no? Si no fallan ellas. Estamos hablando del llamado de Dios. Todos coincidimos que hemos pasado por la primera puerta, la del llamado a salvación. Cada uno con una historia de vida, pero esa historia se queda en la puerta. Por eso la puerta es estrecha, no podés pasar con tu mochila. Entonces Él te invita a despojarte de todo lo viejo y te invita a vestirte de lo nuevo. Y tenés que pasar la puerta estrecha, donde no entra la mochila, ni el bolso, ni la maleta, con todas tus infelices ilusiones que tenías en el mundo. Tenés que dejar todo eso atrás. Cuando a mí me pasó algo parecido con mi abuela, cuando yo entré a la iglesia y me vieron con una Biblia, al ateo, no, le sorprendió tanto que no podían creer. O sea, me toleraban mi ateísmo, pero no soportaron mi creencia. Si ellos preferían que yo siga siendo ateo, cuando venían los paisanos a rezar, yo me daba vuelta y me iba, pero descaradamente. Y me decían, por lo menos saludá, ¿no? Porque los árabes tenés que besarle el anillo y ponerle besás así el anillo, préstame tu mano. Le hacen así. Tenías que hacerle así y un beso en la mejilla al viejo. No, yo no quería besar a los hombres ahí. Me las tomaba yo. Y mi abuelo se ponía, claro, porque el único nieto y lo hacía pasar vergüenza.
Y todos pensaban que como siendo el único varón nacido en casa, tenía que ser el heredero de la posición de mi abuelo. Mi abuelo era un sheikh, mi abuelo era un religioso respetable en la comunidad. Y yo era un terrible oveja negra, ¿no? Porque no creía ni en la luz eléctrica. Cuando me convierto al Señor, mi abuela enloquece. Mi abuelo quería dar cabezazos contra la pared. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la curandera del barrio y llevaron una foto mía para que me liberen de la iglesia, ¿no? Sin decirle nada a la señora. Dice que la mujer puso la foto mía en la mesa y puso un vaso de agua arriba y empezó a observar con el vaso de agua, ¿no? Cosas que hacen ellos. Y dijo, no sé qué otra cosa fue hacer mi abuela. Las otras sí las hizo. Pero cuando tocó mi foto, me dijo, no puedo hacer nada. Dice, ¿qué problema tiene este chico? Dice, no, que entró en una iglesia de esa de los evangelistas. Ah, no, señora, dice, tome la foto. No, no puedo hacer nada. Dice, el poder que ellos manejan supera lo que yo tengo. Dice, no se puede hacer nada. Con él no puedo hacer nada. Con los otros sí, lo podemos atar, lo podemos hacer un ovillo. Pero a este chico, no, dice, déjelo. Está con Dios, dice. Yo no puedo hacer nada, dice. El poder que maneja los evangelistas, yo no lo tengo, dice. Así que tome. Le podría haber estafado, ¿no? Y voy a hacer una pregunta que va a ser una bomba. Y después cuando pasan los años y estamos incluso en el ministerio y alguien nos dice, che, los brujos te están haciendo trabajo, ¿por qué nos llenamos de miedo y dejamos que esas cosas nos afecten? Cuando en los comienzos, cuando éramos nuevitos, no le teníamos miedo a nada. Y ahora basta que alguien te diga, encontré un sapo muerto en la puerta de tu casa, y nos llenamos de temor y queremos llamar a que toda la iglesia ore, ayune, queremos que vengan los intercesores, queremos actos proféticos, nos agarra un miedo. ¿Por qué perdimos la fe que teníamos cuando éramos nuevos en el camino? Nosotros acá encontramos 2 veces sapo, una vez lo encontré yo solo y otra vez con ella, un sapo seco, adentro de acá, de la cocina donde estábamos nosotros. Encontramos seco y la gente nos re maldijo. Incluso gente en nuestro casamiento tiró arroz sobre nosotros y dijo que sean infelices para siempre. Che, no llegó la maldición, porque cada día estamos mejor. Así que bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y tú cambiaste la maldición en bendición, porque somos pueblo escogido. No hay brujería contra el pueblo de Dios. Yo no entiendo cómo un creyente puede estar afectado por brujería cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor y el maligno no los toca. Algo está pasando, no con Dios, algo está pasando con nosotros. Hay grietas que yo creo que le dan legalidad al enemigo para que te pegue, para que te haga perder el sueño, para perder tu trabajo, para arruinar tu negocio, para destruir tu matrimonio, para arruinar tu salud. Algo hiciste mal. Porque el mismo Dios que te llamó para salvación y te guardó, yo conocí personas que salieron de la brujería y Dios los salvó y nunca más esas fuerzas pudieron volver a tomarlo, rebotaban esas fuerzas. Y ellos decían, el enemigo me visitó anoche, quiso volver a entrar lo que yo tenía porque yo era medium, porque era espiritista y esos espíritus quisieron entrar y es como que llegaban hasta ahí y algo los hacía rebotar para atrás. ¿Dónde está esa protección hoy en día? Que hay muchos siervos de Dios que están esclavos de trabajos de brujería siendo llamados al ministerio, llamados al ministerio. Hay ministerios que se han caído por trabajos de brujería. ¿Cómo puede Satanás destruir un ministerio de Dios cuando la Biblia dice que lo que es de Dios permanece para siempre? Para preguntarnos, no creo que la culpa la tenga Dios. Me parece que en lo íntimo nosotros o hemos perdido la fe y nos estamos hundiendo como Pedro en el mar, aunque seamos apóstoles, o hay un pecado, hay algo que hemos dejado entrar, prestamos atención a cosas, hemos visto cosas y en lugar de reprenderlas, las hemos tomado para nosotros, hemos participado de pecados ajenos, tenemos pecado oculto en nuestro corazón, entonces las fuerzas del mal te llegan. Dice que a Israel no le podía. Balaam trató de maldecirlo por cuántas maneras, no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba sumiso bajo la mano de Dios, a pesar de su rebelión, pero estaba bajo la protección de Dios. No me vas a decir
que la gracia ofrece menos cobertura que la ley. Si en tiempos de ley un hijo de Dios no podía ser maldecido, cuánto más en el tiempo de la gracia soberana, a donde la gracia, no estamos cubiertos por la sangre de corderos, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Por qué hay cristianos trabajados con brujería, siendo pastores, evangelistas, profetas, apóstoles? ¿Qué les está pasando a ustedes? Y después también, profeta, tenemos aquellos que se acercan y te dicen, ¿cuál es tu llamado? Y cuando vos sos un joven en el llamado, en el llamamiento, cuando recuerdo que el Señor me había marcado en un sueño, me dijo que el Señor me había escogido ya desde el vientre de mi madre como profeta de las naciones. Recuerdo que yo le compartí ese sueño, tipo José, que era soñador y que iba contento a contarle a los hermanos, pensando que los hermanos iban a decir, wow, qué impresionante, qué sé yo, o lo iban a ayudar o lo iban a apoyar a discernir el sueño. Esas personas decían, vos profeta, y a veces también hay estancamientos. Hay estancamientos porque algunas personas que lo único que quieren es pisar tu ministerio y no permitir que vos avances o que vos crezcas en cuanto a lo que Dios te ha dado. Yo siempre digo, yo soy y solo sé que soy una sierva de Dios, una servidora de Jehová, del Dios Altísimo. Después lo demás, el Señor me ha puesto como profeta, Él sabrá. A Él tendré que rendirle cuenta y no al hombre. También ahí el llamamiento es como que produce eso, como decir, trabajos de brujería y de hechicería, porque dice la Biblia que cuando vos murmurás de otra persona, es como que de pronto es como un trabajo, es como si fuera, la murmuración sería como una hechicería, como una brujería, ¿no? Claro, toda persona que tiene un ministerio y se mueve en desobediencia está en brujería. Un profeta que no tiene pastor, que no está sujeto a autoridad, que no rinde cuenta a nadie y anda profetizando por todas partes, es un hechicero con Biblia. Es un hechicero con Biblia porque no tiene legalidad de parte de Dios. Dios ha puesto autoridades en la iglesia, por eso están los ministerios. Los ministerios están para impartir el orden, para que cada uno haga lo que tiene que hacer y rinda cuenta. Y el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol para los gentiles, él salió de Antioquía. Y dice que después de su primer viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos, ¿no? Repasemos por donde vinimos y regresemos a la iglesia a rendir cuenta de lo que ha sido nuestro viaje misionero. El apóstol Pablo estaba bajo autoridad. Dice que en la iglesia de Antioquía había maestros, profetas, y ahí el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Y dice, y habiendo orado con ayunos, nos impusieron las manos y nos encomendaron a lo que el Señor nos ha mandado. Y ellos regresaban a Antioquía a contar lo que Dios había hecho. Cuando se hizo el concilio de Jerusalén, primer concilio que se hace, lo que hoy sería congreso, pero no es lo mismo, porque el concilio era para resolver problemas, no era para pasar un rato, danzar, predicar, todo bien. Los concilios se hacían cuando había problemas que resolver. ¿Viste? Cuando en una casa hay problemas y decimos, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar cómo vamos a resolver esta situación. Y en Jerusalén había un problemita. Estaban metidos los judaizantes que querían añadirle a la fe en Cristo las costumbres de Moisés, las leyes. ¿Y qué pasó? Fueron a Jerusalén y también se pusieron a contar lo que Dios había hecho a través de su vida. Pablo rendía cuenta en Antioquía, Pablo rendía cuenta en Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles. Y Pablo dice, quiero contarle lo que Dios ha hecho a través de mi ministerio. Entonces, queda claro que si vos no te movés bajo sujeción a una autoridad, vos estás moviéndote en rebeldía. Y la rebeldía no es de Dios, la rebeldía es de Satanás. Por eso, cuando Saúl le dijo, pero si yo obedecido, ofrecí sacrificio, vos, Samuel, te atrasaste, no llegaste, y yo lo hice. Y el profeta le dice que es como la hechicería, la rebelión contra Dios. Es como hechicería. Si vos lo que acabas de hacer, no hiciste nada espiritual, vos hiciste un culto hechicero. Vos sacrificaste a los demonios porque te metiste a hacer algo para lo cual no estás ungido. Yo te ungí como rey, no como sacerdote. Samuel dijo, yo soy el sacerdote. ¿Por qué te pusiste a hacer lo que no te corresponde?
luces como un hechicero delante de Dios. Cuidado. Por eso muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser un pastor? ¿Cómo puede ser un profeta? ¿Cómo puede ser un evangelista que esté atormentado por demonios? ¿Cómo puede ser que no pueda dormir de noche porque le pinchan la cabeza, le tiran los pies, le sacan las colchas, se escucha ruido en la casa? ¿Por qué? Bueno, fíjate si está bajo sujeción. Fíjate si está en obediencia. Fíjate si rinde cuenta. Nosotros tenemos nuestro padre espiritual y cuando íbamos a abrir la escuela profética, yo le dije a mi esposa, hasta que no me conteste el pastor, yo no voy a dar una sola enseñanza. Y gracias a Dios le mandé un mensaje, Señor, si esto es tuyo, que mi pastor me conteste hoy. Y mi pastor recibe 10.000 mensajes por día. Y me contestó inmediatamente, sí, hacelo. Bendiciones, saludo a tu familia, te abrazo. Me mandó un mensaje ahí cortito de WhatsApp y yo sentí que eso era de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me ponía a enseñar y mi pastor se entera dentro de 3 meses que yo estoy dando clase de las cosas que él me enseñó sin su autorización? Me estoy moviendo en ilegalidad. Soy un rebelde, soy un hechicero dando clases. Y por eso creo que también Satanás tiene derecho a meterse. ¿Por qué Satanás lo hizo negar a Pedro? Porque usó la arrogancia de Pedro, usó ese ser presuntuoso. Aunque todos te nieguen, no pasará eso conmigo. Yo soy el gran. Inmediatamente Satanás dijo, dame permiso. Y Dios le tuvo que dar permiso porque Pedro abrió una puerta y el diablo se metió. Y ya sabemos cómo terminó. Si él se hubiera quedado callado, no hubiera negado a Jesús. Pero abrió la boca fuera de tiempo y el diablo se metió y le hizo hacer. Lo mismo pasó con Judas. Cuando Judas sabía que tenía la última oportunidad para no negar a Jesús, decidió negarlo. Y con el bocado dice que Satanás entró en él. Le dio legalidad a través de su decisión de moverse fuera de la voluntad de Jesús. Dice que él salió. Cuando vos te salís de la voluntad de Dios, quien va contigo es Satanás. Pero cuando vos te quedás con Jesús, quien está contigo es el Señor. ¿Quién está contigo? ¿Qué elegiste? ¿El camino de la horca o el camino de la cruz? Por eso el tema de hoy se llama el llamado. Llamamiento. El llamamiento. Bendito sea el Señor. Hay otro texto que vamos a leer. Leamos Romanos 8:28 del Nuevo Testamento. Te vamos a hacer pasear por la Biblia, ¿sí? Para reforzar esto de que muchos dicen, todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero no. Sí, pero no, porque tenés que entender bien lo que dice el texto de Romanos 8:28. No todas las cosas ayudan a bien. Hay cosas que ayudan a bien y hay cosas que son consecuencias. No les llame bendición, no les llame prueba, no les llame dificultad a lo que no es. Hay una clave en ese versículo. Romanos 8:28 hasta el versículo 30. Vamos a leer el 28, el 29 y el 30. Los 3 versículos. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tremendo, ¿no? Sí, hasta ahí nomás. Buenísimo. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que aman a Dios. Yo no puedo aborrecer a Dios y creer que todas las cosas me ayudan a bien. Y decir, no hay mal que por bien no venga. No es así. No, el que no ama a Dios sufre consecuencias. Pero el que ama a Dios, sí. Todas las situaciones le van a ayudar a entender cosas, a aprender. Aún de tus errores vas a aprender, siempre y cuando la actitud de tu corazón sea Dios primero. El que ama a Dios, quiere decir que aquel que respeta el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los que están plantados en ese mandamiento, sí, todas las cosas ayudan a bien. A los otros les pasa de todo y no tiene nada que ver con ayudarles para bien. Están sufriendo consecuencias de su pecado, de su alejamiento de Dios, de su falta de amor. Ellos sufren consecuencias. Pero los que amamos a Dios,
todas las cosas, porque el hecho de que vos ames a Dios no quiere decir que siempre te va a ir todo bien. Vas a quedar sin trabajo, te vas a enfermar, vas a tener persecuciones. Dice la bienaventuranza que sufriremos persecuciones, vituperios, calumnias, injurias. Dice que lloraremos, dice que se levantarán contra nosotros y nos perseguirán, y aún llegará el día en que aquel que nos mate pensará que está honrando a Dios, acabando con nuestra vida. O sea, los que amamos a Dios también sufrimos, pero sufrimos por causa de nuestro amor al Señor. No es lo mismo que padecer consecuencias por causa del pecado. Hay gente que a las consecuencias le dice no son procesos, son consecuencias de tu desobediencia. ¿Sí? Si las cosas te van mal, porque vos no amás a Dios, si las cosas te van mal, estás sufriendo las consecuencias por tu falta de amor a Dios. Pero si vos amás a Dios, aún cuando te corren de un trabajo, es para bien. ¿Por qué? Porque Dios puede tener un mejor trabajo. Acá está mi esposa que ama a Dios, y ella estuvo mucho tiempo sin trabajo y se le secó el arroyo del Querib y no hubo agua. ¿Y qué pasó? De pronto, cuando vino ese tiempo de sequía en tu economía, y de repente algo comenzó a pasar. Y bueno, sí, fue un tiempo difícil, pero ahí el Señor es donde Él se glorificó, porque pasando por momentos de sequía, y bueno, ahí es donde el Señor nos prueba y a ver hasta dónde verdaderamente confiamos en Él. Y bueno, yo confié en el Señor hasta el final, y como siempre decía, oraba y le decía, Señor, te entrego mi economía, te entrego mis clientas, te entrego, Señor, mi vida, tú sabrás cómo vas a hacer. Y el Señor fue ordenando, y fue maravilloso porque el Señor hace milagros, hace cosas extraordinarias cuando nosotros creemos que ya no va a pasar nada. Dio una vuelta tremenda a la economía porque ama a Dios. Otra cosa es que sea una persona que no ame a Dios, sea irresponsable en su trabajo, trate mal a los compañeros, no respete a su jefe, la despiden y vos le llames, es una prueba, es un proceso. No es un proceso, es una consecuencia, porque hiciste mal las cosas. Los que aman a Dios se portan bien. Casualmente, miren la confianza que tengo en el Señor, que hoy le mandé un mensaje a la encargada y le dije, quiero que hables con el dueño y que le cuentes y le digas que yo tal fechas, viernes, sábado y lunes, voy a necesitar que a mí me den un permiso porque mi jefe sabe que soy pastora y que mi esposo es pastor, porque tenemos que hacer tal y tal cosa. Entonces yo obviamente lo primero que pensé, dije, no, esto van a decir, uy, esta... que recién llega, ya pide permiso, pero resulta ser que yo sé que el Señor me puso en ese lugar para cumplir un plan y un propósito de Dios, no mío, porque déjame decirte que si viene mi jefe mañana y me dice, bueno, Claudia, te pago, hasta luego, la verdad que no me sirve que estés trabajando conmigo, lo voy a entender, pero primeramente están las cosas de Dios, primero está el Señor. Primero está el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero ¿qué pasa? Yo confío en mi Señor y sé que si Dios me ha puesto en ese lugar es para bendición. No para maldición, sino para bendición. Es más, los chicos están sorprendidos porque desde que yo estoy en ese lugar, a ellos en la caja les sobra plata. Y no pueden creerlo. Es porque el Señor hace cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque el Señor bendice, no maldice. Todas las cosas ayudan a bien. Ahí está. Tenés a José. José fue vendido, ¿no? Primero fue golpeado. Lo golpearon. Lo desnudaron de su ropa. Le quitaron la túnica. Le pegaron. Lo tiraron al fondo de un pozo y estaban tramando matarlo. ¿Cómo matarlo? Si no hubiera sido por uno de los hermanos que intercedió, a José lo mataban ahí. Seguramente lo iban a tapar con piedras, ¿no? Entonces llegaron los ismaelitas y fue vendido por sus hermanos. Ahora, José amaba a Dios con todo su corazón. Dice que Dios estaba con José. Dios nunca va a estar con alguien que lo odia. Dios estaba con José porque José amaba a Dios. Y mirá lo que le pasó. Pero ¿ayudó para bien o no? ¿Cómo habría llegado a ser segundo en el mando si no hubiese pasado lo que pasó? Aparentemente mal,
lo que pasó, cosas malas, pero Dios usó lo malo como escalones para llevarlo a José a cumplir un propósito, que era meter a la familia a Egipto en tiempos que había mucho hambre, y eran 70 personas, no tenía una familia de 5 miembros, eran 75 personas que se iban a morir de hambre, pero Dios usó lo aparentemente malo, ¿no? La traición de sus hermanos, el desprecio, que lo vendan, que vaya a Egipto, que en Egipto Potifar lo contrate, y dice que Dios estaba con José y que prosperaba la casa de Potifar a causa de José. Pero el diablo tenía preparado algo ahí. ¿Y qué pasó? La mujer de Potifar trató de seducirlo y por rechazar el pecado cae en la cárcel. Y ahí está como 2 años preso. Aparentemente a José todo le iba mal. Cualquiera diría, este muchacho se levantó con el pie izquierdo. Bueno, aparentemente sí. Pero hay un detalle, este chico amaba a Dios. Y Dios usó todo eso para ir llevándolo. Tal vez vos estás pasando hoy como que en lugar de ir para arriba voy para abajo, en lugar de ir para adelante voy para atrás. Pará. Que cuando vos querés tirar una piedra con una onda lejos, la llevas para atrás. Y a veces Dios te lleva para atrás para luego soltarte e impulsarte bien lejos. Cuando más para atrás vaya, más lejos vas a llegar. Acordate de la resortera. Cuando más atrás tira la piedra, una vez que la suelta, más lejos llega. Si Dios te quiere hacer llegar lejos, te va a tirar bien para atrás. Te va a hacer tocar fondo. ¿Para qué? Para que mañana puedas hablar y decir de dónde Dios te ha sacado. José aparentemente todo le iba mal, pero Dios lo fue metiendo en un proceso donde él aprendió a confiar en Dios a pesar de que las cosas le salían mal, aunque él obraba bien. Quiere decir que no siempre el que obra bien recibe el bien que sembró. No, porque a veces Dios usa eso para que no diga más porque yo soy bueno, por eso me pasan cosas buenas. Cuando se te sube el ego y voy a empezar a decir así, seguramente algo va a venir para demostrarte que no todo el que hace bien le vuelve el bien. Jesús hizo el bien y lo crucificaron. Pero la cruz sirvió para la resurrección. La cruz fue la llave para abrir la tumba y Jesús resucitó. Entonces, a los que aman a Dios sí, pero dice a los que fueron predestinados y llamados conforme a su propósito. Hay un llamado. La gente muchas veces viene a la iglesia, se congrega un tiempo y después desaparece. Y vos decís, cayó en pecado, se apartó de Dios. No es que se apartó de Dios, nunca estuvo con Dios. Hay gente que llega a la iglesia por simpatía, llega a la iglesia porque le gusta el ambiente, llega a la iglesia porque le gusta la música, llega a la iglesia porque se siente bien, nada más, es por un sentirme bien. Y luego se apartan, son como las semillas sembradas junto al camino o junto a los pedregales o a los espinos que están por un tiempo. Viene la persecución o viene una tentación y se van. ¿Por qué? Nunca tuvieron raíces, nunca tuvieron fe. Pero hay otros que llegan y no se mueven. Esos son los que realmente escucharon el llamado de Dios a salvación. Los otros no es que perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron porque nunca se entregaron de corazón al Señor. Vinieron por curiosidad. Si no, ¿dónde están las multitudes que seguían a Cristo, que vieron milagros, que alababan al Señor cuando entró a Jerusalén? Hosana, el hijo de David. ¿Y dónde estaban cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? ¿Y por qué había 120 nada más en el aposento alto si había como 500 hermanos? Y en las multitudes, ¿dónde estaban todos los que fueron sanados? ¿Dónde estaban? ¿Por qué? Porque eran solo oidores, pero no eran hacedores. Nunca fueron salvos. Los que llegan a la iglesia y luego se van al mundo y mueren en el mundo sin volver nunca a la iglesia, no perdieron su salvación. Nunca la tuvieron. Fueron simpatizantes. Pero el que es llamado se cumple. Dice, a los que antes llamó, predestinó, a estos también llamó. Y a los que predestinó y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. El perdón de pecado. ¿Y qué le pasa? A los que justificó, a estos también glorificó. Y fíjate que dice tiempo pasado, está todo terminado. La salvación está completa. ¿Cuándo se cumple la salvación? Cuando seamos glorificados. Todavía no estamos glorificados. Estamos justificados. La glorificación se cumple cuando yo muero o cuando Cristo viene y yo soy glorificado.
O sea, voy a tener el cuerpo y la mente que tiene Cristo ahora mismo. Eso es algo que está pendiente. Pero mi salvación ya está completa. Para Dios, yo ya estoy en el cielo. Lo que pasa es que hay como una tardanza, ¿viste? Es como un efecto tardío. Donde nosotros estamos viviendo una etapa que para Dios está terminada. Porque Dios ya lo tiene todo terminado. Para Dios ya estamos en el cielo. Lo que pasa es que nosotros venimos con delay, ¿no? Llegamos atrasados. ¿Viste cuando llamas por teléfono y vos decís hola y al rato la otra persona dice hola? Es como que está lenta la comunicación. Vos ya hablaste, pero el otro no te escuchó todavía. Al rato te va a escuchar. Bueno, a veces pasa eso en el mundo. En el cielo ya está todo terminado. En la tierra vamos atrasaditos, unos cuantos años. Pero se va cumpliendo al pie de la letra la salvación de Dios. A mi esposa y a mí lo único que nos falta es ser glorificados. Ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados, ya fuimos perdonados, o sea, justificados. Lo único que nos falta a nosotros para cumplir el propósito de Dios no es que nos conozcan en las naciones, es que lleguemos al cielo. A mí no me interesa si me conocen o no en las naciones. A mí me interesa que mi nombre esté en el libro de la vida y ser glorificado. La trompeta dará cumplimiento a la glorificación. Cuando yo muera, se cumplirá la glorificación. No puedo ser glorificado en la tierra. Dios tiene que sacarme todo este cuerpo y ponerme otro. No lo va a hacer aquí. Lo hará en el cielo. Cuando yo me muera, este cuerpo tiene que morir. Para yo ser glorificado, este cuerpo tiene que desaparecer. Mientras yo tenga esto, todavía me mantengo en la justificación. Pero la glorificación, bien. Y eso es el resultado del primer llamado. Mira todo lo que Dios te promete con el primer llamado. Te voy a perdonar y te voy a llevar al cielo y te voy a dar un cuerpo como el que tiene Jesús. ¿Cómo vas a perder semejante salvación? Por apartarte al mundo, por escuchar a tus amigos. ¿Cuánta gente entró a la iglesia y los amigos lo enfriaron? Lo hicieron salir de la iglesia para volver a sus viejas andanzas. No dejaron que eche raíz, no dejaron que profundice las raíces. Y como el diablo que dice que comió la semilla, así estos pájaros se llevan la palabra y ven con nosotros. ¿Qué hace en medio de esos locos? He conocido mucha gente que decía, es que yo en el mundo me pasaba mejor que en la iglesia. En la iglesia tenía muchas pruebas, me iba mal, todos se me burlaban, pero en el mundo yo era un señor. En el mundo a mí todos me respetaban. En la iglesia se me burlan porque tengo una Biblia y a mí no me gusta que me humillen así. Y por eso te alejaste de las cosas de Dios. Te perdiste lo mejor de lo mejor por apartarte. ¿Cuánta gente que estuvo en la iglesia y el día para otro se fueron al mundo y no volvieron más? Así es, como yo digo, cuando el Señor te ha puesto en un lugar, quédate allí, quédate en ese lugar porque es a donde el Señor quiere hacer raíces contigo para que tú puedas tener un crecimiento. Y hay algo que yo siempre le digo a la gente, en mi experiencia, que cuando nosotros tenemos que entender que Dios nos da una casa. La casa es la congregación a donde nosotros vamos a ir a recibir el pan calentito. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no venimos a la congregación y nos perdemos la bendición de ese pan calentito? De ese mensaje que te hablo a ti, mamá, como guerrera, a ti varón, que eres también un guerrero de Dios. Y no venimos a recibir la palabra, no venimos a recibir el argumento para yo poder ir a mi casa y poder pelear, porque dice que no peleamos contra sangre y carne, sino contra huellas espirituales de maldad. O sea, no tenemos que dejar de congregar, no tenemos que, como decía el profeta, dejarnos llevar por lo que la gente diga. No, hoy día hablábamos con mi mami y las dos decíamos lo mismo. Ya no nos importa que hablen de nosotros. No importa que me critiquen. ¿Sabes por qué? Porque decidí creerle al Señor. Decidí embadurnarme con el óleo del perfume del Señor y que digan lo que quieran. Las dos nos reíamos porque las dos pensábamos exactamente lo mismo. O sea, que así como me criticaron a mí, la critican a ella, pero resultado, nosotras estamos siendo esos árboles frondosos, esos árboles que están dando fruto. Entonces, verdaderamente, seguir el camino del Señor no es fácil, pero tampoco es imposible. Y vale la pena. Amén. Vale la pena. Y ese es el primer llamado. Así es. El segundo llamado es el llamado al ministerio.
Una vez que vos estás firme en el Señor, una vez que vos mostrás que estás seguro. Yo tengo una escuela de taekwondo y las mamás me dicen, ¿dónde compro el equipo para mi hijo? Tiene una clase. Y le dije, mire, espere, si después de 2 o 3 meses su hijo sigue, yo le digo, no invierta plata porque puede perder. Mañana el chico quiere hacer tenis, fútbol, básquet, pueden cambiar, en cualquier momento su hijo va a cambiar y va a querer otro deporte, porque están en esa edad que todo lo que ven en televisión lo quieren hacer. Vieron un torneo de taekwondo y quieren hacer taekwondo. Mañana va a haber un torneo de vóley y van a querer jugar al vóley. Digo, espere 3 meses por lo menos. Si el niño hasta los 3 meses demuestra interés, perseverancia, y yo veo que está aprendiendo, yo le voy a pasar el dato para que usted invierta en el traje y él se pueda poner el traje y decir, bueno, ahora sí, soy un practicante, ¿no? Entonces, Dios te da un tiempo para ver cómo te afirma y entonces te adjudica el traje. Y ese traje le llamamos ministerio. Es el llamado al ministerio. Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3. Vamos a ver algunos llamados. Toda la Biblia está llena de llamados. En la Biblia tenemos el llamado de Moisés, capítulo 3 de Éxodo, porque vamos siguiendo, ¿viste? Génesis y Éxodo, vamos a ir así, para que así no nos volvamos locos con la Biblia. Éxodo 3 del 1 al 4, el llamado de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Qué tremendo el llamado. Y ahí dice, y Jehová llamó a Moisés, ¿no? Así dice el versículo que sigue. El 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo llamó. Ahí está el llamado. A Moisés no lo llamó a salvación porque era judío, era hebreo. Ya fue escogido desde el vientre de su madre, por eso nadie lo pudo matar. Y Dios lo preservó durante 40 años, lo tuvo en proceso. Él no se fue al mundo, él no se fue a pecar, él se casó, estaba con un sacerdote que era adorador de Dios, no era un sacerdote pagano, y estaba apacentando las ovejas como cualquier hebreo. Los hebreos, la mayoría son pastores o agricultores. Así que Moisés ya tenía el primer llamado. Cuando Dios lo sacó de Egipto, antes de sacar a Israel, primero lo sacó a Moisés. Lo mismo que hizo con Abraham, lo sacó de su tierra y de su parentela. A Moisés lo sacó de Egipto. Usó una situación de que mató a un egipcio. Pero él se valió eso porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo saca de Egipto, lo prepara 40 años y a los 80 años le aparece en una zarza. Y ese llamado no es para salvación, es para comisión. Le dice, ve a Egipto, yo te envío porque he oído el clamor de mi pueblo y yo te enviaré para que tú saques a mi pueblo de Egipto. Eso no es un llamado a salvación. No le está diciendo ven, le dice vete. Le está diciendo vete, tienes una misión. Preséntate, Faraón, y dile así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Ese es el llamado al ministerio. Algunos lo tenemos, otros todavía están esperando. No inventes un llamado. No andes prendiendo fuego a la zarza diciendo que Dios te está llamando porque ese fuego es extraño. Hay mucha gente que en su afán de querer tener el ministerio anda prendiéndole fuego a las zarzas. En todos lados ven zarzas ardientes y son zarzas prendidas con encendedor. Esas zarzas se consumen. Así se consume el ministerio, porque como no es llamado por Dios, es pan para hoy y hambre para mañana, porque no es llamado por Dios. Son un fracaso. Esos son los que son la vergüenza del evangelio, porque empiezan lindo y terminan apagados, porque es un fuego encendido por el hombre. Los fuegos que enciende el hombre se apagan. El fuego que enciende Dios, dice, y la llama no se consumía, la zarza no se apagaba. ¿Por qué? Porque era un fuego de Dios. Ese es el llamado. Por eso el llamado de Dios tiene que ver con un fuego en el corazón. Alguien que es llamado por Dios siente una pasión, no te puede parar nadie, sobre todo respetás,
amas a los hermanos. Hay gente que dice, tengo un llamado, y que haces competir con otro y tenés más gente que el otro, que me sigue más gente a mí que a vos. Eso no es un llamado, esos son predicadores por contienda, ¿no? El verdadero llamado siempre se asocia a otros ministerios para trabajar juntos porque tiene la idea de reino. Sabe que todos trabajamos para el mismo rey, que no tenemos que competir, que no tenemos que tratar de levantarnos nosotros pisándole la cabeza al otro, ni brillar nosotros ensuciándolo al otro. El que hace eso no tiene un llamado. Ese se ha metido en una competencia, ese quiere ser como quizá los políticos, ¿no? Que ensucian al otro para que la gente los vote a ellos. Y después se unen. Cuando ven que van a perder, los critican a muerte al otro, pero cuando se tienen que unir para ganar, se unen. Porque son hipócritas. El llamado de Dios te lleva a la unidad. Yo he trabajado años con pastores para que se les sume gente a la iglesia de ellos. Y a mí me dice, ¿y usted cuándo va a tener su iglesia? Le dije, no es mi tiempo. Hoy estoy funcionando como evangelista. Yo me alegro que venga gente a su iglesia. Yo no tengo iglesia. Yo voy a donde tengo mi pastor, todo, pero no tengo el llamado a abrir una iglesia. 5 años estuve así. Y todo decía, ¿usted cuándo va a tener su propia iglesia? Usted va a todas las iglesias y hace campaña, pero nunca tiene su iglesia. No es mi momento. Ya Dios pondrá ese fuego. Ese es el llamado al ministerio. Así es. Bueno, a mí me pasó lo mismo también. Me preguntaban, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y yo decía, y solo el Señor sabe cuándo y el momento, y aquí estoy. Claro, todo tiene su tiempo. Moisés, ¿cuánto tiempo esperó? 80 años, ¿no? Mirá si tuvieras que esperar 80 años para que Dios te llame al ministerio. A Abraham, Dios le dijo, haré de ti una gran nación. He aquí, Abraham no tenía hijo. Dijo, yo te daré un hijo para que comience la nación. Porque las naciones empiezan con un hijo. Y el hijo después tiene nieto y se van. Ahora, el tema es que Abraham no tenía hijo, no porque no quería, sino porque Sara era estéril. Y tenía 75 años. Y el hijo de la promesa le llegó a los 100. Es decir, que Abraham esperó 25 años para que comience a ver materializada la promesa de Dios. Amén. 25 años creyéndole a Dios sin ver ni una señal. Pero el hombre le seguía a Dios con pasión. Nunca en la historia de Abraham dijo, me vuelvo a mi tierra porque aquí no pasa nada. El hombre caminaba y caminaba y caminaba y haré de ti una nación y cuenta las estrellas. Y Sara, que cometió el error de mandarlo a acostarse ahí con Agar, nace Ismael, que fue un dolor de cabeza, pero aún así Dios le sigue diciendo, yo te daré un hijo de Sara. Y el hombre le creyó a Dios porque él sabía que venía el cumplimiento, él era llamado. Cuando vos sos llamado, no importa lo que tenés que esperar para que se cumpla. Dios me dijo desde el primer momento que yo llegué a la iglesia que iba a ser un pastor. Yo tenía meses, primero ni sabía lo que era un pastor, pero todos decían, va a ser un lindo pastor, este va a ser pastor. Sin embargo, Dios me empezó a mover como evangelista primero. Y yo seguí trabajando en lo que Dios me daba en el momento. Yo viví el día a día de Dios. Y llegó el momento del pastorado. Y llegó el momento de abrir una iglesia. Y llegó el momento de ver que cuando uno sabe esperar en Dios, es lo mejor que puede hacer. Vale la pena esperar. Una cosa que aprendí de un siervo es que el diablo cuando no te puede frenar te acelera. Y cuando te acelera y te hace pasar delante de Dios, perdiste. Perdiste porque cuando vos te paras delante de la linterna y tapás la luz, el camino se vuelve oscuro. La linterna va adelante. La luz va adelante. Cuando vos te pones delante de la luz, todo lo que ves para allá es sombras. No te adelantes, no te apures. Me cansé de decirle a mucha gente y se apresuraron y ahí salieron y no, que yo tengo un llamado. Y yo le dije, empieza a contar 10, 9, 8. Y no es porque estemos maldiciendo, es que sabemos por experiencia que los que salen sin llamado regresan avergonzados, regresan humillados, regresan enfermos, como el hijo pródigo. ¿Él era heredero o no? ¿Tenía derecho a la herencia? Sí, pero no era su tiempo, porque era inmaduro, era joven y despilfarrador. Vos dale plata a un joven, perdiste, porque si nunca supo ganar el peso y vos le das $1.000.000, te gasta $1.500.000. Porque no sabe lo que cuesta ganar el dinero. El hijo no sabía lo que costaba la herencia. Se fue con la herencia. La despilfarró.
Eso significa pródigo. Pródigo significa despilfarrador, disipador. Malgastó todo y le vino el hambre. La alegría le duró lo que le duró la plata. La gente que se va sin llamado, le va a durar lo que dura el entusiasmo. Pero cuando se den cuenta que Dios no está con ellos, se secan. Hoy le decía a mi esposa, fíjate la higuera que Jesús maldijo. Cuando Jesús dijo, nunca más nadie coma fruto de ti, la higuera seguía igual. Y 2 horas después, igual. 3 horas después, igual. 4 horas, 5, 6, igual. Al otro día, cuando ellos pasaron, la higuera ya estaba seca. La higuera se empezó a secar desde el momento que Jesús dijo, no estás en mi voluntad. Lo que pasa es que comenzó a secarse por las raíces, y las raíces no se ven. Entonces cuando vos salís creyendo que Dios te llama, pero Dios no te ha llamado, sino que está en tu imaginación, vos ya te empezaste a secar. No se te nota, porque la sequía empieza por adentro, por la raíz. Y después se empieza a ver por afuera. Después se empiezan a caer las hojas. Después caen los gajos y después viene el hacha, porque el hacha está puesta. Todo árbol que no da fruto será cortado. Y ese es el juicio de Dios que viene al final. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Y puede pasar meses, pueden pasar años, que alguien esté pastoreando, siendo que Dios lo llamó a ser evangelista, suponte. O que se mande de evangelista cuando Dios le dijo que tiene que ser un pastor. Pueden pasar años, ¿no? Y vos lo vas a ver y funciona todo bien. Pero es que la muerte va por adentro. Es como un cáncer que te va comiendo por dentro y después se empieza a manifestar y la gente se empieza a retirar y ya no tenés palabra, perdés la gracia, te vas secando, se destroza tu hogar, se destroza tu vida, finalmente la iglesia se cierra, querés culparlo al diablo y el diablo dice, no tengo la culpa yo. Vos saliste sin ser enviado. Así es. La pura realidad. Sí, totalmente. Verdaderamente yo fui ungida hace 2 años, 3 años aproximadamente, y desde ahí comenzó mi ministerio profético. Aunque ya el Señor me había llamado desde el vientre de mi madre, pero mientras tanto estuve años sirviendo al Señor. Comencé lavando los baños, después evangelizando, siendo maestra dominical, siendo líder de jóvenes, y así me tuvo el Señor enseñándome día a día, creciendo en sabiduría, hasta que el Señor dijo, bueno, es el momento y el tiempo de hacer contigo lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Y así comenzó prácticamente ya hace 3 años mi ministerio con mi llamado profético. Lo que pasa es que la mayoría cree que ser llamado es directamente púlpito. Y a veces, mi pastor me decía, Rodolfo, un pastor tiene que saber hacer de todo. Tiene que saber cortar el pasto, tiene que saber planchar. De hecho, me enseñó a planchar a mí. Vino un día y me dijo, te voy a enseñar a planchar. Él iba y trabajaba en la iglesia todo el día, trabajaba levantando las paredes, luego se bañaba en la iglesia y él llevaba su planchito o hacía pedir una plancha. Y se ponía a planchar su ropa en la iglesia para hacer el culto. Y él las planchaba, la camisa, el pantalón, y ahí me decía, vení, te voy a enseñar cómo planchar. Y él me mostraba cómo hacer la rayita del pantalón, dónde iba la raya de la camisa, los cuadritos, cosa de loco. Pastor era de todo. Y me decía, es más, vos tenés que aprender incluso a cambiarle los pañales a los bebés cuando estén en la iglesia. Si alguna hermana necesita, vos tenés que cambiar los pañales. ¿Sabés cambiar pañales? De todo me enseñaba. Y es verdad. Todos queremos ir al púlpito, nadie quiere cambiar pañales. Nadie quiere hacer el trabajo de que para ellos es deshonroso, no eso que lo haga la diaconisa, que lo haga el diácono. No. Vos para llegar a ser pastor tenés que pasar por todas las etapas. Fíjate Moisés que en un momento él quiso libertar a Israel a puño y patada y le fue mal, no era el tiempo. Se adelantó 40 años a su llamado. Él quería libertar, quería salvar a un israelita matando egipcios. Los egipcios eran miles. Matándolo a puño no terminaba más y seguramente lo iban a matar. Entonces él lo intentó hacer al llamado con su propia fuerza y terminó fugitivo. Por eso hay un montón de gente, ministerios fugitivos, porque salieron a hacerlo con sus propias fuerzas. Cuando Dios lo llamó a Moisés, no necesitó el puño, no necesitó una espada, no necesitó la violencia, necesitó un palo seco.
necesitó la palabra. Y con la palabra comenzó a pasar cosas tremendas en Egipto. 10 plagas, mar que se abre. Nunca tuvo que pegarle un puñetazo a nadie, porque cuando Dios te llama no necesitas tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Amén. Por eso hay muchos ministerios que se cansan, flaquean, renuncian, porque hasta que se te acaban las fuerzas. Porque a medida que el filo del hacha se va amotando, ¿no? Dice Proverbio, vas a tener que usar de más fuerza y las fuerzas se te van a acabar. ¿Por qué? Porque un hacha que pierde el filo es un hacha que no ha sido escogida por Dios. Cuando es escogida por Dios, nunca pierde el filo. Amén. Nunca pierde el filo. Esa hacha siempre está, como dice la Biblia, más cortante que espada. La Biblia nunca pierde filo. Ahora, cuando vos te mandas solo y se te amota el hacha. Y se va la hora, ¿no? Ya la tengo acá, la cronometrista mía. La unción evangelística, ya termino y hermoso, verdaderamente no, es algo que el Señor nos ha entregado en este tiempo maravilloso de poder conectarnos y poder enseñar a la gente este mensaje que el Señor nos está enseñando a nosotros. Vamos por el tercero y terminamos. Amén. Ah, en serio, vamos a terminar, ¿no? Amén. Si ustedes quieren que sigamos, yo sigo. Ella se va a dormir, yo sigo, ¿no? Ella tiene que trabajar. Mire, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, vamos a hablar del tercer llamado. Hay un tercer llamado. Dios llama 3 veces. 3 veces llama a tu puerta, ¿sí? La primera vez cuando eras un pecador y te llamó a su reino, de las tinieblas a la luz. Primer llamado. De Egipto llamé a mi hijo, te saqué del mundo. Segundo llamado, cuando aparece la zarza y te dice, tengo un trabajo para vos. Ya creciste, hijo. Ya no podés estar en la casa mantenido. Ahora vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente. Vas a servir. Vas a trabajar. Vas a ser mi obrero. Vas a ser mi soldado. Vas a ser mi guerrero. Y Dios te manda. Y ahora viene el tercero. El tercero, dice Pablo en Filipenses 3, versos 13 y 14, lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Pablo ya había sido llamado, sí, estaba a punto de morir ya llevaba años de ministerio. ¿Y qué llamado está hablando acá? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, el día de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera y ahora me espera el premio, me espera la corona que Dios ha reservado, no solo a mí, sino a todos los que le aman, porque a todos los que le aman todas las cosas ayudan más bien. Es el llamado cuando Dios te saca del mundo. Es el llamado que vamos a tener nosotros, que vas a tener vos, cuando quizás estés en el lecho de tu familia rodeándote, vos lleno de canas. Espero que seas bien viejito y has podido servir a Dios muchos años y llega la hora que vos sabés que el Señor te llama al hogar. Ese es el supremo llamamiento cuando tu carrera ha terminado. Has guardado la fe, has peleado la buena batalla, hiciste las cosas bien. Si te equivocaste, pediste perdón, lo intentaste, te esforzaste. Y falta el último llamamiento. Ese llamado que te dice, sube acá. Y te dice, ven a mi presencia. Ese llamado que recibió el ladrón. El ladrón recibió solamente 2 llamados porque no pudo servir. Estaba crucificado. Entonces el Señor primero lo llama a salvación y luego le hace un puentecito y pasa del primero al tercer llamado. Cuando le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercer llamado, te llevo conmigo, le dijo al ladrón, te llevo conmigo. Ese es el llamado que todos estamos esperando. Ese es el llamado donde seremos glorificados, donde seremos como Él es, donde veremos a Cristo cara a cara y seremos como Él es. El tercer llamado. Es el único llamado que nadie lo tiene, excepto los que ya murieron y los que van a ser transformados cuando suene la trompeta final. Ahí vamos a entrar en el tercer llamado. Entonces hay un llamado a salvación, hay un llamado al servicio y hay un llamado a estar en su presencia. Es el llamado celestial, es el llamado a estar en el cielo con Él. Entonces tenés que saber diferenciar,
porque la Biblia habla de muchos llamados y parece que habla de una sola cosa, no, y habla de tres. Y para terminar, justo hablaba mi esposa de su llamado. Yo fui llamado del mundo, después Dios me llamó a ser pescador. Fíjate que Pedro primero fue llamado cuando estaba pescando, ¿te acuerdas? Y le dijo el Señor, ven y te haré pescador de hombre. Dice que Pedro, dejando las redes, dejándolo todo, seguía a Jesús en el camino. Pero en el capítulo 10 de Mateo, Jesús dice, y llamándolos, dice, apartó de ellos a unos y les llamó apóstoles. Primero pescador, era para ser siervo, para ser hijo, para ser seguidor, para empezar a aprender. Y cuando Pedro ya había aprendido, hace otro llamado y los llamó apóstoles y los envió a predicar. Primero los llamó a seguirle, después los llamó para que vayan. Y después, cuando Pedro fue a morir en la cruz, cabeza abajo, escuchó el tercer llamado: Pedro, ven a casa, la hora ha llegado, ven a los brazos de tu Señor. Son los tres llamados. Nos preparemos, en cualquier momento podemos ser llamados por tercera vez y última vez, cuando somos llamados a estar en su presencia. No sé si estás preparado, no sé qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado, no sé si estás rindiendo, pero te voy a decir lo que el apóstol Pablo le dice a Arquipo en la carta a los Colosenses: decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hoy te digo a vos, pastor, pastora, ministro, cumple tu ministerio. Me gusta esa palabra, mira que cumplas. ¿Sabes qué me hace acordar? A mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Cumple tu ministerio para que cuando llegue el tercer llamado te vayas tranquilo, sabiendo que hiciste todo lo mejor que pudiste y que no vas a ser avergonzado. Porque muchos van a pasar vergüenza ya. Es decir, no tengo nada que darte de galardón, porque fuiste probado y era todo heno, hojarasca, que después vamos a hablar de eso. ¿Qué significa eso? Edificar heno, hojarasca, madera, oro, plata, piedras preciosas. Tiene que ver cómo desempeñamos nuestro ministerio, con excelencia o con mediocridad. Los mediocres en el cielo sí se van a salvar, no te vas a ir al infierno, pero te vas a quedar sin galardón. Y yo quiero recompensa. A mí me encantaría que el Señor me entregue algo y me dé un abrazo y me diga: bien, buen siervo. Y no, pasa, para vos no hay nada porque lo hiciste todo. No. Yo no solo quiero la salvación, quiero también el galardón de estar a la par del Señor y que Él me dé un abrazo. No sé, que me dé un anillo, una piedrita, lo que sea, pero recibir algo de Él. Si no, ¿para qué vivir si al final te vas con las manos vacías? Amén, amén. Bueno, terminando ya, vamos a Viviana Brito. Vivi está presente, ella está presente ahí. Saludo, Vivi. Angélica Liliana Correa, bendiciones, profeta, desde Lomas, hermosa, Buenos Aires. Dios te bendiga. Sandra Jerez, mi prima de Santiago del Estero, saludos y bendiciones a tus hijos, amada. Beatriz Amaya también estaba conectada. Teresa, nuestra hija espiritual, bendiciones para todos, amados pastores, Dios te bendiga, hija amada. Bueno, Mónica, Fátima, también tenemos acá Mabel Ávila, Dios te bendiga. Mabel, te esperamos mañana, Mabel. Amén. Julián Pérez, bendiciones familia en Cristo, qué hermoso Julia, es escuchar. Es de Villatuel, de Mendoza, de la iglesia del pastor. Bien. Bendiciones Saludos familia para en Mendoza. Cristo. Qué hermoso es escuchar palabra de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Buenísimo. Bueno. Ahí está. Perfecto. Sandra Jerez. Ahí está. Ella era sí, mi prima de Santiago del Estero. Sigan, dice adelante. Sigan. Bendito sea el Señor. Yo tengo problemas. Es hermoso cuando el Señor nos habla sobre lo que es el llamamiento y el llamado que el Señor nos da y nos otorga. Bueno, yo creo que el Señor ya nos ha dado una palabra para el día miércoles. Perdón, porque estoy con sobre edificar sobre piedras preciosas. Amén. Bueno, vayan buscando en Corintios. Tenemos para el día viernes, que el Espíritu Santo me acaba de decir, que vamos a enseñarle lo que es el orgullo. Ay. Oh, gloria a Dios, ¿qué van a decir? Bueno, prepárense porque esta semana la van a pasar hermoso. Está grabado, acá tengo el teléfono, ahí está grabado el mensaje. Si vos no tenés nuestro número de WhatsApp, cualquiera de los dos, es más, en la página está mi número de WhatsApp. Podés mandarme un mensaje y decir: yo quiero recibir la grabación de los programas. Y nosotros te lo mandamos sin ningún tipo de problema. Gratuito. No cobramos ni pedimos ofrenda ni nada. Sí, te mandamos
Después de cada programa mandamos el audio. Aquí está grabado el audio, dura 1 hora, 9 minutos. Ay, nos pasamos, cada vez predicamos más. Y lo vamos a mandar para nuestros contactos. Vos mandanos por Messenger tu número, tu nombre, y nosotros te vamos a enviar la grabación, no solo de esto, sino de los mensajes al corazón, de las enseñanzas de Esdras, todo lo que quieras recibir. Nuestro ministerio está para servirte. Sí. Antes de terminar, quiero decir algo. No pierdan esta oportunidad, porque yo sufrí mucho y oré mucho para que el Señor pudiera poner un mentor que pudiera guiarme tanto en lo profético, en lo pastoral. Si tú tienes un llamado de parte del Señor, no pierdas esto que estás haciendo, porque lo que vos estás haciendo de conectarte sin importarte la hora y que veo que siempre estás allí, Dios tiene un llamado para tu vida, sea cual sea tu llamado, porque tal vez tu llamado es ser una atalaya en tu casa, ser un intercesor o un intercesor en tu casa. No pierdas esto que es un tesoro de parte del Señor, es el maná de cada día. Amén. Y podés contar con nosotros. Nosotros no obligamos a la gente a congregar con nosotros, pero si querés venir a la escuela Esdras, a la escuela profética, querés venir a las reuniones, a recibir, a fortalecerte, a tener un poco de luz, de entendimiento, no tengo problema. Nuestro ministerio está para eso, porque somos ministerios que somos luz, que es para guiar. Nosotros no queremos juntar gente que esté con nosotros nada más, sino gente para que puedan ser enviadas y vayan y sirvan a Dios en otros lugares, pero vayan bien preparados. Así que contá con nosotros, te vamos a ayudar. No hace falta que te hagas miembro de nuestra congregación. Ser restaurado. No, restaurado y enviados. Restaurar y enviar. Pero aprende a esperar, porque hay gente que una vez que se restaura quieren salir como loco a servir y no están preparados. Una cosa es estar restaurado, otra cosa es estar preparado. El tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Y ahí es donde todos tropiezan. Porque todo dice, ya estoy bien, quieren salir corriendo y se les rompe la pierna a la cuadra. Porque sí está restaurado, pero hay que fortalecerte. El ministerio no es fácil, son muchas las luchas y al diablo no le gustan los ministros preparados. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la gente que nos ha estado acompañando esta hora y 10 minutos, Señor. Los bendecimos para que duerman tranquilos, Señor. Tú nos mandaste a orar especialmente por gente que no duerme, gente que tiene insomnio, gente que por ansiedad, gente que tiene, Señor, gastritis muchas veces de noche, o cuando logran dormir, Señor, les falta el aire, tienen sofocación, gente que tiene pesadillas, Señor amado, porque son muchas las cargas que tiene, problemas, dificultades, guerras por todas partes, más en el nombre de Jesús, Señor, sea la paz, que la paz de Cristo venga a ese corazón, que la paz de Cristo gobierne esos corazones y puedan dormir esta noche como nunca. Pedimos, Señor, que aquellos que tienen un llamado al ministerio, Dios mío, tú los confirmes, tú los afirmes, tú los unjas cada día más y que no permitas que sean engañados, que nadie los distraiga, que nadie los acelere, que nadie los frene, sino que se muevan en el tiempo de Dios. Cuando la nube se levanta, vos te tenés que levantar. Cuando la nube baja, vos tenés que quedarte quieto. Y hay mucha gente que se está moviendo con la nube asentada. Y hay mucha gente que ha comenzado a moverse sin que la nube los esté guiando y han pasado por delante de la nube. Pero es tiempo de que empiece a mirar la nube. La nube hacía que el pueblo de Dios mire al cielo. Porque la nube era larga, llegaba hasta el cielo, mantenía al pueblo con los ojos puestos en el cielo. Si la nube no se mueve, no te muevas. Quédate en el campamento, fortalece tu fe, estudia la palabra, ayuná, tené coinonía con tus hermanos, espera el tiempo. Cuando la nube se levante, entonces levántate y anda. Padre, yo bendigo a toda la gente que tiene un llamado. Y abrimos nuestras puertas, Señor, abrimos las puertas de la barca para toda persona que necesite tener orientación, consejería, ministración, para que luego puedan salir y llevar la palabra de Dios y que lo hagan con excelencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Dios les bendiga, gracias a todos. No te olvides de compartir y después mandar el número para que te mandemos el audio con la grabación. Bendiciones, hasta el miércoles.